La palabra de moda en Colombia es conmoción interior a raíz de estas protestas, pero ¿sabes cuáles son los requisitos formales y materiales para la declaratoria de la conmoción interior? Seguramente no como muchos. Los requisitos formales. La Carta condiciona la declaratoria del estado de conmoción interior a 4 presupuestos formales. En primer lugar, la expedición de un decreto que debe ser suscrito por el presidente de la República y todos los ministros. En segundo lugar, debe tratarse de un decreto motivado. En tercer lugar, debe indicarse el ámbito territorial y por último el ámbito temporal de la declaratoria. Los requisitos materiales para la declaratoria de la conmoción interior. Además de cumplir una serie de ritualidades, la declaratoria del estado de conmoción interior debe estar materialmente fundada. Esta exigencia se satisface si reúne los requisitos o los presupuestos señalados en el artículo 213 de la Constitución, a los que se hace alusión así. 1. Ocurran hechos que generen una alteración del orden público. 2. Que esa alteración del orden público es grave y atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. 3. Esa grave alteración del orden público no puede ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. Frente a esto último ha señalado la Corte Constitucional que la Carta del Estado sobre lo que tiene que ver con el estado de conmoción interior no solo determina la legitimidad o ilegitimidad constitucional del decreto legislativo declaratorio, sino que también constituye el ámbito de la sujeción de los decretos legislativos de desarrollo dictados con base en este. De este modo, si el acto declaratorio no satisface ese condicionamiento, contraría la Carta y deberá ser retirado del ordenamiento. Y si los decretos de desarrollo dictados con base en él no están directa y específicamente relacionados con los motivos de la declaración, contrarían también la Constitución Nacional y deberán ser entonces declarados inexequibles. De allí que ese presupuesto constituya un límite material de ese particular estado de excepción, conmoción interior. Debemos recordar que no puede haber suspensión de los derechos humanos ni las libertades fundamentales dentro de las reglas generadas en este artículo 214 de la Constitución, aplicables a todos los estados de excepción, porque recuerden que los estados de excepción incluyen la conmoción interior. Está la prohibición de suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora bien, esta corporación, la Corte Constitucional, ha definido que debe entenderse como derechos humanos y libertades fundamentales a la luz del citado precepto constitucional y ha sostenido que se trata de los derechos y libertades reconocidos y garantizados en lo que la doctrina constitucional ha definido como bloque de constitucionalidad, esto es, aquellas normas jurídicas que aunque no tienen consagración expresa en el derecho interno, tienen plena vigencia en este. Esta condición de prevalencia se deriva de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución, de acuerdo con el cual los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Bajo esta definición, entonces, los derechos humanos y las libertades fundamentales cuya suspensión estaría prohibida bajo los estados de excepción comprende no solo el catálogo de derechos contenidos en el título 2 y otras disposiciones de la Constitución Política, sino también los derechos reconocidos por la jurisprudencia constitucional y los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte de ese bloque de constitucionalidad. Y ojo con esto, lo que prohíbe expresamente el texto constitucional es la suspensión, más no la restricción de los derechos humanos. O sea que si hay conmoción interior vamos a encontrar restricción de los derechos humanos de todas maneras y las libertades fundamentales bajo este estado de excepción. En otras palabras, un derecho no puede suspenderse porque, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser consustanciales con la persona, lo único que podría suspenderse sería su pleno y efectivo ejercicio. En esa medida, los derechos humanos y las libertades fundamentales sí pueden ser restringidos bajo los estados de excepción. Sin embargo, tales restricciones deben ajustarse a lo señalado por la Constitución y los tratados de derechos humanos. Se debe distinguir entre los derechos denominados intangibles de los derechos limitables o restringibles, mientras los primeros no son susceptibles de limitación o restricción alguna, aún bajo los estados de excepción, y debe, por lo tanto, garantizarse su pleno y efectivo ejercicio.
Los segundos pueden ser limitados, pero con estricta sujeción a las reglas que a continuación se definen. 1. La limitación debe ser necesaria para alcanzar los fines que dieron lugar a esa declaratoria del estado de excepción. 2. Cuando sea necesario limitar el ejercicio de un derecho no intangible, no se podrá afectar su núcleo esencial y se deberán establecer garantías y controles para su ejercicio. 3. Debe justificarse expresamente la limitación de los derechos. Por lo tanto, los decretos de excepción deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de tal manera que permitan demostrar la relación de conexidad con las causas de la perturbación y los motivos por los cuales se hacen necesarias. 4. La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades solo será admisible en el grado estrictamente necesario para buscar el retorno a la normalidad. El objetivo de una conmoción interior es buscar el retorno a la normalidad. El principio de intangibilidad de los derechos recoge que estos derechos, bajo los estados de excepción, tiene origen en el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente el artículo 4 y en el artículo 27. El contenido y alcance de esta cláusula es claro y simple. Los derechos enunciados como intangibles no pueden ser limitados ni restringidos bajo los estados de excepción.